Bien. Vamos a empezar con el tema número 2, que se llama resistencia de materiales, como se llama esta materia en muchos lugares del mundo y como se llama también en muchos de los libros. Y aquí vamos a ver las generalidades de lo que va a ser, lo que vamos a ir desarrollando en profundidad a lo largo de toda la asignatura. Entonces los conceptos que veamos ahora, que por ahí pueden resultar un poco abstractos, luego vamos a ver los mismos conceptos, pero aplicados a los distintos esfuerzos característicos que vamos a estudiar en las próximas unidades. Vamos a ubicarnos primero en lo que ya hemos visto de la materia, por eso he puesto acá una diapositiva en blanco. Lo que hemos visto hasta ahora en la primera unidad son las propiedades geométricas de la superficie. Algunas propiedades que son las que vamos a utilizar a lo largo de la asignatura, y no solamente en esta materia, las van a usar en todas las materias de estructuras que tengan, en construcciones metálicas y de madera, en hormigón, en hormigón armado 1 y en hormigón armado 2, etc. Entonces es importante, como les decía en las clases anteriores, que sepan determinar bien esas propiedades, porque son la base de los cálculos posteriores. Entonces, aun cuando algunas propiedades no las vemos abstractas, no sabemos exactamente qué aplicación tienen, cuando vayamos avanzando en la asignatura y veamos los esfuerzos característicos, va a ser clara la influencia de estas propiedades en el comportamiento o la determinación de la respuesta estructural. Entonces, deben haber visto en la plataforma, que además de las clases teórico-prácticas y el trabajo práctico, tienen subido un resumen de las ecuaciones. Ahí están resumidas las ecuaciones más importantes de la unidad 1. Lo mismo tienen para esta unidad 2, que vamos a empezar hoy, terminamos la semana que viene. Tienen un resumen de las ecuaciones más importantes. Entonces, una forma de estudiar, en el entendimiento que tenemos los docentes de la cátedra, de que están muy ajustados con los tiempos, porque las materias son todas promocionales, porque tienen muchas evaluaciones juntas. Entonces ustedes, una manera de aprovechar su tiempo, pero de aprender, que es el objetivo de ustedes y el objetivo nuestro, es que, por ejemplo, recurran al análisis de esas ecuaciones, a ver si entienden de dónde han salido esas ecuaciones, que tienen, cuáles son las variables, qué cosas conocen de esas ecuaciones y qué es lo que quieren determinar. Entonces, les digo esto ¿por qué? Porque varios me han hecho consultas por mail, preguntándome si hacían bien algunos ejercicios. Ya a veces no se los podían empezar a corregir a los ejercicios, o empezar a decir si está, no corregir, como darles una corrección como si fuese un parcial, sino decirles que han hecho bien y que han hecho mal, porque no ponen en el ejercicio, cuando ustedes lo hacen, lo más elemental. Por ejemplo, si estamos haciendo propiedades de las superficies, voy a dibujar así unas cosas muy simples. Por ejemplo, queremos sacar las propiedades de esta superficie, entonces lo primero que nosotros tenemos que dibujar, si no se los da el problema, y les dice, por ejemplo, determine la posición del baricentro, bueno, acá ya sabemos que es donde se cruzan los dos ejes de simetría, pero si nosotros tendríamos que demostrarlo a eso, tendríamos que calcular los momentos estáticos y dividirlos en el área. Pero para calcular los momentos estáticos, ¿qué necesitamos? Que alguien active el micrófono y me conteste. Unos ejes de referencia. Exactamente, nosotros necesitamos los ejes de referencia. Entonces, por ahí yo veía que varios me escribieron y me mandaron, me ponían, por ejemplo, me cambié el color. X igual a la integral a lo largo del área de la distancia I por el diferencial del área. Entonces, bueno, el diferencial de área en este caso es B por diferencial de I. Bien, pero yo para poder resolver esto y entender los límites de integraciones que ustedes han puesto, acá porque les estoy dando un ejemplo simple,
pero puede ser más complejo el ejemplo. Ustedes tienen que poner dónde están los ejes. ¿Por qué? Y eso es para ustedes sobre todo, más que para nosotros. Para ustedes, para que se orienten y sepan lo que están haciendo. Tengo que poner el el eje X, respecto del cual estoy tomando momento estático, por ejemplo, que sea este el eje X, y tengo que poner el eje Y también, si bien no estoy tomando un momento estático respecto al eje Y, para saber cómo son esas distancias Y, y cómo mido diferencial de Y. Entonces, por ejemplo, que pongo el eje Y acá. Bueno, vamos a borrar para ponerlo bien al borde. ¿Por qué tengo que hacer eso? Ponerle una dirección ahí, que es lo que más me importa, porque este I que está aquí, tiene signos de distancia, porque son los signos de las coordenadas. Entonces, si yo esto lo pongo así, estos ejes, la integral no va a ser entre 0 y h. Sería entre 0 y h, si el eje X está aquí en la base, entonces a lo largo de Y me muevo entre 0 y la altura h. Si yo el eje X lo pongo ahí, por ejemplo, y ustedes me dirían, ¿por qué pondría el eje en una posición tan incómoda? Y bueno, no, si yo tengo una sección como esta, claramente no lo pondría ahí, pero si tengo una sección compuesta, por ejemplo, esperen que pueda dibujar, se me escapa el mouse. Por ejemplo, que mi sección compuesta sea así como una L. Así. Y bueno, entonces yo elijo una A1 acá y una A2 acá, ¿y por qué no puedo poner el eje X ahí? ¿Mm? Bueno, pero volviendo a lo anterior, ¿cómo serían los...? Prefiero perder un poquito de la clase de hoy para que repasemos esto, más que para que repasemos esto, porque esto es muy fácil lo que les estoy diciendo, es para que se ordenen el procedimiento, porque yo veo que estudian, pero tienen todos los conceptos como atados colgaditos con pinzas. ¿Por qué? Porque no parten de lo esencial, y lo esencial es que ustedes tengan claro lo que están haciendo, y lo esencial es que pongan la sección, pongan los ejes de referencia y sepan qué es I y qué es diferencial de I. Nada más. Entonces, ¿qué es I? I es la distancia del diferencial de área, que habíamos dicho que tomábamos un diferencial de área alargado, paralelo al eje respecto del cual estamos tomando momentos. Porque como acá dice X, ponemos el elemento diferencial hacia alargado paralelo al eje X. ¿Sí? ¿Y cuáles son las distancias? Y bueno, las distancias van a ser esta I. Ese es I. Pero como el diferencial de área se mueve a lo largo de todo esto, desde aquí hasta aquí, y habrá veces que la I sea negativa, pero ese I va a salir solo de la integración. Entonces, ¿entre qué integramos acá? Supongamos que todo esto sea a la altura h, entonces yo a esto lo haya puesto, por darles un ejemplo, que esta distancia sea una cosa y esta sea otra. Entonces, esta cota de acá abajo, esta ordenada de aquí abajo, es menos h sobre 3. Y la de acá arriba es 2 tercios de h. Entonces esta integral es la integral entre menos h sobre 3 y más 2 tercios de h. Bien, lo mismo vale para los otros esfuerzos, momentos lineales y todo. Yo tengo que tener correctamente definido a dónde está el eje X que pongo, ya sea que yo lo pongo como referencia, por ejemplo, para calcular el baricentro, o que me lo den ubicado en alguna posición. Y lo mismo va a ser para el momento de inercia axial, solamente que acá esto va a ir al cuadrado. Bueno, simplemente les quería esto muy simple aclararles para que sepan para dónde vamos. Cómo tienen que ordenarse para resolver los problemas. Bueno, ¿qué hemos visto entonces en la clase pasada? Propiedades geométricas de la superficie. Hemos visto los momentos de primer orden, Sx, Si, y lo que se les ocurra. A partir de los momentos de primer orden hemos determinado la posición
XCG, la posición del centro geométrico, y la posición Y sub CG del centro geométrico. Y eso lo hemos aplicado a secciones simples como esta, o a secciones compuestas, donde simplemente es una suma algebraica de estos resultados. Y después hemos hecho lo mismo, pero para determinar los momentos de segundo orden, o momentos de inercia axiales. Y de XX, y de Y, esos son dos momentos de segundo orden axiales. Después hemos visto otro momento de segundo orden, que es el momento de inercia polar. Y después hemos visto el producto de inercia. La diferencia entre estos y estos son ambos de segundo orden, porque las distancias están elevadas al cuadrado, pero la diferencia fundamental entre el axial y el producto de inercia es que este es siempre positivo, en cambio este puede ser positivo, negativo o nulo. Y después, ¿qué hemos visto para estos momentos de segundo orden? Hemos visto que se puede, conocido uno de los momentos de inercia axiales, el otro con respecto a un eje perpendicular a este, y el producto de inercia, se pueden rotar los ejes, calcular los momentos de inercia para una rotación cualquiera, ejemplo X', Y', en función de esto y del ángulo a donde lo queremos rotar, y también, esa es una opción, podemos trasladar, si conocemos esto, a otra posición diferente, o aplicando el teorema de Steiner. Entonces, con Steiner, encontramos los momentos de inercia con respecto, tanto producto de inercia como momento de inercia axial, con respecto a ejes paralelos a unos que conocemos. Y con la rotación de ejes, con la transformación de ejes, encontramos rotando respecto de la misma posición a la que están. Entonces, a estos de acá los podemos obtener integrando, o por tablas, si es que nos permiten usar las tablas, o existen en las tablas, y luego por Steiner calculamos en ejes paralelos, y con rotación de ejes en ejes rotados respecto a esta posición. ¿Sí? Eso es lo que, básicamente lo que hemos visto en la primera unidad. Son las propiedades que más nos importan. Ahora vamos a empezar con lo que ya son los conceptos de la teoría de la elasticidad, particularmente las simplificaciones de la resistencia de materiales, que nos van a permitir luego estos conceptos generales aplicarlos a los distintos esfuerzos característicos que vamos a ver. Entonces, bueno, acá hay una serie de definiciones. A mí lo que más me interesa es que entiendan en qué lo vamos a aplicar. Por supuesto que esta definición es una definición que no hace falta que se la sepan de memoria, pero sí entender lo que es. Y básicamente, si ustedes leen acá, hay dos cosas a considerar. Lo primero, que es una parte de la elasticidad, y la elasticidad es una parte de la mecánica. Mecánica, se lo definieron bastante bien en Física 1. La resistencia de materiales es una parte de la teoría de la elasticidad. Si es una parte de la teoría de la elasticidad, ya se darán cuenta cuál es una de las hipótesis como la que vamos a trabajar. Si es de la teoría de la elasticidad, los materiales básicamente los vamos a considerar como elásticos. ¿Y ustedes se acuerdan de Física 1 qué significaba un material elástico? ¿Se acuerdan o no? Podía deformarse volviendo a su posición inicial. Exacto, muy bien. O sea, un material decíamos que es elástico si nosotros le aplicamos cargas, lo deformamos, y cuando retiramos esas acciones, el material recupera, y en este caso ya el cuerpo recupera su forma original. No quedan deformaciones permanentes. O sea que ya la resistencia a materiales está limitada. Nosotros después vamos a ver que nos vamos a extender un poquito a unos materiales que se llaman elastoplásticos, pero como una excepción. Pero vamos a tratar básicamente dentro de los materiales, dentro de la teoría de la elasticidad, y vamos a abordar el estudio de dos conceptos: el concepto de la resistencia y de la rigidez de los cuerpos cuando están sometidos a la acción de cargas.
Luego vamos a entrar un poco más en detalle de qué significa cuando hablamos de resistencia y qué significa cuando hablamos de rigidez. Bueno, esto de la mecánica es un repaso de lo que es física 1, así que vamos a pasar para no detenernos. Y acá en este cuadro está dónde viene a parar la resistencia de materiales dentro de lo que es la mecánica. En la mecánica tenemos la parte estática y la parte dinámica. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre estos dos conceptos? Es que en la parte estática la variable del tiempo no existe o no está considerada, no porque no exista, sino porque los efectos de la parte de la variable tiempo son despreciables en estos conceptos, por lo tanto vamos a trabajar con lo que se llaman cargas cuasi estáticas, que después lo vamos a definir. ¿Qué son las cargas que veían en estabilidad 1, básicamente? Y la estática, dentro de la estática tenemos la mecánica de los sólidos rígidos, que es como resolvían los problemas en estabilidad 1, y ya vamos a ver qué relación tiene con lo que vamos a hacer nosotros en la asignatura. La mecánica de los sólidos deformables, y la mecánica de los sólidos deformables abarca muchos tipos de teorías. Entre ellas está la teoría de la elasticidad y las teorías inelásticas. Estas teorías inelásticas vamos a ver muy poquito, luego en hormigón van a hablar un poco de lo que son las teorías de la plasticidad para el acero, la teoría de daño para el hormigón. Y dentro de la teoría de la elasticidad está la resistencia de materiales, que es lo que vamos a ver nosotros en la asignatura, y que tiene unas restricciones adicionales, que también las vamos a ver ahora. Nosotros recién hemos dicho que la resistencia de materiales era una parte de la teoría de la elasticidad, y muy bien me respondieron qué significaba que el material sea elástico. Y que vamos a abordar dos objetivos, el estudio de la resistencia y el estudio de la rigidez. Y esto está sintetizado en esta diapositiva. El concepto de resistencia está relacionado con la determinación de lo que se llaman las fuerzas interiores o las tensiones, que en la clase de hoy vamos a definir qué es una tensión. Y el concepto de rigidez está relacionado a lo que son las deformaciones en el cuerpo. Entonces, las deformaciones que obviamente producen esas tensiones. Entonces, siempre que hablemos de rigidez de una estructura, decimos que una estructura es más o menos más rígida o menos rígida, estamos hablando de que es más o menos deformable. Y cuando hablamos de que tiene mayor o menor resistencia, estamos hablando del nivel de las tensiones que se producen. Por ahora no sabemos qué son las tensiones, pero ya lo vamos a definir. Y tampoco sabemos, o sea, sabemos porque lo sabemos de la vida diaria lo que son las tensiones. Y las deformaciones también, pero no sabemos su definición específica. Eso vamos a definir. Tensiones, seguro en la clase de hoy, y deformaciones ya vamos a ver si llegamos. Entonces, ¿qué buscamos con la resistencia de materiales? Garantizar el equilibrio local en cada punto de sólido y el equilibrio global. Si se da el equilibrio local, se da el equilibrio global en la estructura. A ver, ¿qué significa esto? Yo siempre se los repito cuando estudiamos esta materia. Me voy de nuevo a la diapositiva que tengo en blanco acá. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros veíamos, porque quiero que nos ubiquemos en la asignatura, cuando ustedes veían estabilidad 1, supongan que yo les voy a dibujar acá una viga. ¿Sí? ¿Ustedes qué dibujaban de esa viga? Bueno, le vamos a hacer una condición de contorno, por ejemplo. Le vamos a poner un apoyo simple. Y supongamos que tengamos una carga aquí y una carga acá. Entonces le vamos a poner nombre a estas cargas. Esta es una carga P1, esta es una carga
P sub 2, y vamos a suponer que la carga esta está en la mitad de la luz, y que esto mide L sobre 2, y que esto mide L sobre 2. Lo que estoy tratando de mostrarles es qué es eso que hemos escrito con palabras ahí en las definiciones. ¿Ah? ¿Qué significa el equilibrio local y el equilibrio global? Para que yo garantice el equilibrio global, tengo que garantizar que cada punto de esta estructura esté en equilibrio. Porque si un punto de esta estructura no está en equilibrio, y ese punto falla, la estructura esta se cae. Ustedes a eso no lo analizaban en estabilidad 1. ¿Qué hacían en estabilidad 1? En estabilidad 1 decían, bueno, ni siquiera partían de esto. En estabilidad 1 tenían directamente, esto que les voy a dibujar en rojo, digamos, el eje de la pieza, y entonces si yo dibujo aquí, eso lo vamos a ver en las próximas diapositivas, lo que sería el esquema estructural simplificado de análisis. Tenían así. Así. Y luego tenían esta fuerza, P sub 2, y esta fuerza, P sub 1. ¿Sí o no? Eso es lo que ustedes tenían. Ahora, ¿ustedes qué es lo primero que hacían cuando les daban esto? En estabilidad 1. ¿Qué es lo primero que hacían? Verificar que sea isostático. Muy bien, verificar que sea isostático. Está verificado, ¿no es cierto? Eso sería lo primero, porque sería la primera causa de pérdida del equilibrio. Que el sistema no sea por lo menos isostático. Después podría ser hiperestático. Perfecto. ¿Qué más? Segundo paso, entonces. ¿Qué harían después? ¿Qué hacían después? Antes de trazar los diagramas de fuerza. Calcular la reacción. Exactamente. ¿Y qué es calcular la reacción? ¿Qué hacían? ¿Qué planteaban para calcular la reacción? Porque el cálculo de la reacción es una consecuencia de un planteo que es fundamental. La condición de Teoría de equilibrio. fuerza y de torque. Exactamente, el equilibrio. Eso que yo les acabo de poner en la diapositiva de hace un rato, que dice el equilibrio local y el equilibrio global, es plantear esas ecuaciones de equilibrio. Lo que pasa es que plantear las ecuaciones de equilibrio tiene muchas formas. La forma para nosotros, ingeniero más visual, digamos, es decir, planteo sumatoria de fuerzas y planteo sumatoria de momentos. Esa es una ecuación de equilibrio. Después, a medida que avancen en la carrera y después, bueno, si hacen un posgrado o ven trabajo en los congresos, los equilibrios se pueden hacer a nivel energético, y una consecuencia del equilibrio energético de una estructura son las sumatorias de fuerzas o las sumatorias de momentos. Pero eso que nosotros lo vemos ahí, estas definiciones que son tan abstractas, uno dice el equilibrio global, el equilibrio local, suena lógico, digamos, pero ¿qué será? Es esto. Lo que ustedes plantean acá dice, calculo las reacciones, exacto, eso es lo que hago, calculo las reacciones. Pero ¿cuál es la base de calcular las reacciones? Que el sistema esté en equilibrio, que la estructura global esté en equilibrio. Pero ustedes nunca se preguntaron, bueno, entonces ustedes sacarían las reacciones acá, las reacciones aquí, ¿sí? Me daría acá, ¿cuánto me daría ya que estamos? Repasemos algo de estabilidad. ¿Cuánto valen estas dos reacciones que les dibujé acá? 1 sobre 2. Bueno, P1 sobre 2, muy bien. ¿Y esta de acá? P2. Perfecto. Va menos P2. Perfecto. Bien, entonces, bueno, así el sistema está en equilibrio, pero esto salió de hacer sumatoria de fuerzas horizontales, o según X, si ponemos nombre al X, sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de momento. Eso es porque estamos en el plano, con respecto a algún punto, ¿no? Si estuviéramos en el espacio, es decir, supónganse que yo tengo una carga P3, ya que vamos a repasar esto, estas herramientas
que se los doy como ejemplo, las vamos a utilizar enseguida, así que me viene bien que lo entiendan. Ahora vamos a dar vuelta. Supongan que le ponga además una carga P sub 3. Bueno, ahí tendríamos que hacer algo con esta condición de contorno, pero bueno, no nos voy a marear, pero así, aquí como está en el espacio, esta no le permitiría girar a la P sub 3. Pero si yo le pongo una carga P sub 3 acá, además tendría que hacer una sumatoria de fuerzas horizontal y dos sumatorias de fuerzas verticales, una en esta dirección y otra en esta dirección. Tienen en el segundo problema del práctico uno que les va a dar fuerza en el espacio. Esto nunca, en estabilidad generalmente veían esfuerzo plano. Como siempre era plano, tenían dos sumatorias de fuerza y una sola de momento. Acá tendrían ecuaciones adicionales. ¿Qué significan esas ecuaciones adicionales? Ya lo vamos a ver en las diapositivas que siguen, ¿no? Que yo lo que tengo que garantizar para garantizar el equilibrio es una sumatoria de fuerzas, donde esta fuerza sería una fuerza negrita, ¿sí? O sea, sumatoria vectorial de fuerza. Implica fuerza en las tres direcciones ortogonales. Y la sumatoria de momentos son la sumatoria, negrita también, de todos los momentos posibles, que son 3 momentos. O sea, no sé si me están viendo ahí. Bueno, después se lo muestro con un papel. Sumatoria de fuerza en la dirección vertical y en las dos direcciones ortogonales. Y momento, tenemos los 3 momentos, respecto de un eje, respecto del otro eje y respecto del otro eje. Pero luego lo vemos. Bueno, la cuestión es que con esto yo garantizo el equilibrio global en este problema fácil. Pero ¿cómo garantizo el equilibrio local? Que es lo que vamos a ver ahora, con lo que le pasa a cada punto de la estructura. Es decir, por ejemplo, si yo tomo esta sección transversal de la valla, esa que está ahí, que sería representada por este punto del eje, en la sección transversal, ¿qué tengo actuando? O sea, en este punto. Si ustedes hacen un corte ahí y miran la sección así, que también ya lo vamos a ver con más detalle. Pero bueno, en teoría de estabilidad 1 ustedes ya saben, esta sección es esta de acá. ¿Qué tengo actuando en esa sección? ¿Se acuerdan cómo restituían el equilibrio de eso? ¿Con los esfuerzos internos? Exactamente. Y esos esfuerzos internos son los esfuerzos característicos. Característicos. Muy bien. Entonces, ¿qué esfuerzo característico tendríamos aquí? De aquí, si la miro la sección desde la derecha. Podría también mirarlo desde la izquierda, pero bueno, ya lo corté así, lo miro desde la derecha. Tendríamos esta carga menos P1 sobre 2. ¿No es cierto? Tendríamos así. Y ese esfuerzo característico, ¿cómo se llama? Este que vale. Esfuerzo de corte. Muy bien. Ese es un esfuerzo de corte, que vale P sub 1 menos esta reacción, que en este caso es P sub 1 sobre 2, o sea que me quedaría P sub 1 sobre 2. Ese es el corte ahí. ¿Por qué es un esfuerzo de corte? Nosotros antes lo veíamos en un punto, pero en realidad el corte actúa en toda la sección, es la resultante en toda la sección. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué se llama corte? Porque es rasante a la superficie, tiende a cortarla. Ese es el esfuerzo interno, ve de nuevo más adelante en las diapositivas, que este corte puede no ser el único en la sección, porque si yo tengo una carga como la que veíamos hace un rato, perpendicular a la diapositiva, puedo tener un corte en la otra dirección también, un corte así. Y sigue siendo un corte porque también es rasante a la sección. Entonces este corte le vamos a poner un subíndice, porque como puede haber otro, este va a ser, supongamos que al eje vertical lo llamemos eje Y, va a ser un Q sub I. Ya igual, como les digo, lo vamos a ver en detalle. ¿Y qué más está actuando en la sección? La fuerza horizontal. Muy bien, la fuerza horizontal, que si yo estoy cortando y mirando a la derecha, es un normal saliente de la sección, o sea, un normal de tracción. ¿Y cuánto vale? Vale P sub 2. Tengo un normal. Y ese normal, en realidad el normal, como siempre es perpendicular a la sección, puede no llevar subíndice, pero si le quiero poner un subíndice es la dirección del eje Z. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que siempre al eje de la pieza lo vamos a llamar eje Z? Y a los ejes de la sección transversal de base, XY, y a los principales X1 y X2.
Entonces este sería un NZ, o lo que es lo mismo, como este es equivalente a X3, será un N3. ¿Y qué más tengo actuando en la sección? Momento flector. Muy bien. Momento flector. ¿Y cómo es el momento flector? Y esto es muy importante porque después si no, no los ven en los problemas. Así que lo que voy a hacer es esta misma sección, para no dibujarlo ahí porque me va a quedar muy amontonado el dibujo, la voy a hacer aquí más grande a la sección. Pero es esa misma de ahí. Entonces, el eje Z es el eje saliente de la sección. Ese es el eje Z. Y después en la sección transversal tenemos los ejes vertical y horizontal, que son los ejes de referencia. Después calcularemos los ejes principales, pero en principio sería este eje, eje Z, y después tenemos los ejes acá. Estos son los ejes de la sección transversal, que son los que acabo de dibujar acá. O sea, eje X y eje Y. Entonces, hay cosas acá que ya nos van a servir, que es lo que hemos visto en la clase pasada, son las propiedades geométricas de esta sección transversal. Propiedades geométricas, listo. Esfuerzo característico estamos viendo ahora. Ya lo saben de estabilidad 1, pero lo que ahora se lo hacemos es ponérselo a la sección. ¿Por qué? Porque cada punto de esta sección tiene que soportar ese esfuerzo, o tiene que equilibrarse cada punto para que la estructura completa esté en equilibrio. Y en eso se va a basar la materia, en saber que cada esfuerzo característico que está actuando acá es el resultado de una cosa más pequeña que le pasa a cada punto de la estructura, que es la tensión, que luego vamos a definir, y que cada punto de esa estructura tiene que soportar esa tensión, porque si ese punto no lo soporta, falla, y si falla el equilibrio local, falla el equilibrio global. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos faltaba poner? Ya sé que tengo un corte, ya sé que tengo un normal, y me falta agregar el momento. Bueno, ¿cuánto vale el momento ahí? Primero, 2 por L sobre 2. no está al medio, ¿no? Ah, sí. Está en una distancia, que no se les he dicho cuánto es, pero bueno, la llamemos a esa distancia si quieren. ¿Cuánto vale entonces el momento? P2 por A. ¿P2 o P sobre 2? ¿O P1 sobre 2? No, P2. Y no, porque P2 no hace momento. P1 sobre 2 por A. Exactamente. Es Ah, esta reacción. seguro. Muy bien. No se preocupen porque esto siempre les cuesta. Miren, les doy un ejemplo fácil y siempre les cuesta. Es esta reacción por esta distancia. Y si entro por este lado, eso si lo miro de la izquierda. Y si entro por la derecha, me tiene que dar lo mismo, ¿no? Solamente que va a ser esta reacción por L sobre 2 más este pedacito de acá, menos P1 por este pedacito, me tiene que dar lo mismo que de acá, porque esa sección tiene que... Pero bueno, me es más fácil entrar por este lado y cambiarle el signo, como hacían en estabilidad 1. Y el momento haría así, miren, vamos a dibujarlo en el plano en el que actúan, porque esto me va a servir para lo que viene después. Esto que les dibujo en verde acá, que sería el plano IZ, es el plano donde actúa ese momento flector, porque ese momento flector lo que está haciendo es así, comprimiendo acá arriba y traccionando aquí abajo. ¿Sí? ¿Sí o no? Ese es el momento. Ese momento hace. Si usted y miren nada más cómo se deformaría esa valla. Y esa valla, solamente debido a P1, no se hagan lío con la P sub 2, esa valla bajaría, estiraría la fibra de abajo y acortaría la fibra de arriba. Entonces, el momento hace esto.
comprime arriba y tracciona abajo. Si lo mirara a la sección del lado izquierdo, sería igual, pero haría así el momento. Tracciona abajo y comprime arriba. Lo podemos dibujar con una flecha curva, como está aquí, en el plano IZ, o lo podemos dibujar con el vector momento, que es como lo vamos a dibujar luego. Y con el vector momento tendríamos que aplicamos la regla de la mano derecha. Entonces, ¿cómo sería el vector momento acá? Para esta flecha curva, con la regla de la mano derecha. ¿Dónde quedaría ubicado el vector momento? Saliente. Sí. Sentido contrario a la X. Muy bien. Y sobre el eje X. Ahí quedaría. Miren, si lo hacen con la regla de la mano derecha, que yo no sé si... No, a mí no me ven, ¿no es cierto? En este momento. En la pantalla. Sí se la ve. Ah, bueno. Entonces, miren, si ustedes se ponen sobre el plano X, esto tiene que estar en la curva. La flecha curva me la da esta parte de la mano. Entonces yo hago así, comprimo arriba, entonces el vector momento me queda sobre el eje X. Y eso es un momento flector. O sea, los momentos flectores siempre van a quedar dibujados, contenidos en el plano de la sección transversal. Ahí flecta, hace esto, flecta la sección. Si esto es la sección hace eso, se flecta. Pero lo mismo podríamos tener, si yo hubiera tenido la carga aquí, que le había puesto hace un rato la P sub 3, hubiéramos tenido un MI. Y el momento hubiera sido también un momento flector, solamente que el plano de la flexión, en vez de ser el IZ, hubiera sido el XZ. Ya lo vemos a eso. Entonces, a diferencia, no se confundan con el momento, que no es nuevo, porque en estabilidad 1 creo que no lo vieron nunca, pero hay otro esfuerzo característico, que es el momento torsor. Así como tenemos, que podemos tener el corte en I, el corte en Z y el normal, que ya lo vieron, en momento puedo tener el momento flector M sub X, un momento flector M sub I, que sería con un plano ubicado así. Así, y el momento sería ahí. Entonces me quedaría el vector momento sobre el eje Y, sería flector también, o sea, siempre el vector momento queda en el plano de la sección. Podría tener un momento torsor. ¿Qué hace el momento torsor? Como su nombre lo indica, tuerce la sección. Entonces el momento torsor, a diferencia de estos dos, dibujemos otra sección, esta no, porque esta no tiene momento torsor, pero para que se ubiquen cómo sería el momento torsor, el momento torsor haría así, estaría, si lo miro como una flecha curva, como acá este verde, el momento torsor estaría contenido en el plano de la sección, o sea, lo que hace la sección es torcerla la sección, y hace así, lo hagamos para ver y lo tuerzo. Entonces el momento torsor queda contenido en el plano de la sección. Luego, ¿cómo sería la flecha del vector momento? Aquí para que la flecha me quede, les voy a dar vuelta a la curva, y el vector momento quedaría igual, pero para que sea más fácil de ver la flecha, lo vamos a hacer al revés. Ahí. Entonces, si lo hago con la regla de la mano derecha, el momento, los dedos dan el sentido del momento, lo pego en la sección y hago esto, que es la curva, ¿cómo me quedaría como vector momento? Perpendicular al plano de la sección transversal. O sea, el vector momento quedaría sobre el eje Z. Entonces, cuando yo tengo una flecha con dos puntas es porque es un momento, como acá, porque son momentos. Y cuando tengo una flecha con una sola punta es porque son fuerzas. Entonces la fuerza puede ser cortes
cuando la flecha me da, cuando la fuerza me da, perdón, contenida en el plano de la sección, o normal cuando es perpendicular al plano de la sección. Y momentos son flectores, cuando el vector momento está contenido en el plano de la sección, y torsores cuando el vector momento es perpendicular al plano de la sección. ¿Sí? ¿Chicos? Profe, los vector momentos siempre están sobre los ejes centroidales. Ahora vamos a ver por qué sí. ¿Por qué? Porque cuando ustedes veían, no es que estén sobre, ahora vamos a llegar a eso, no es que estén sobre los ejes, nosotros trasladamos todo a los ejes. ¿Sí? Para facilitar el estudio, eso lo vamos a ver a continuación. Ahora fíjense, lo único que hemos hecho, a diferencia de lo que veían de estabilidad 1, es definir, explicar lo que es el equilibrio global, porque ahora vamos a trabajar en el equilibrio punto a punto de una estructura. Es decir, que vamos a ir bajando de escala. Nosotros teníamos la estructura completa, que veían en estabilidad 1, y lo único que hacíamos es el equilibrio. ¿Cómo lo garantizábamos? Bueno, un compañero dijo, primero viendo que sea isostática, perfecto, lo primero que tengo que ver, porque si no, no puedo ni empezar a calcular. Que sea por lo menos isostático, porque podría ser hiperestática. Entonces, por lo menos tiene que ser isostática. Con eso ya puedo plantear las ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio que planteo son globales. ¿Y qué surge como consecuencia de esas ecuaciones de equilibrio globales? Las reacciones de vínculo. ¿Y después qué calculaban ustedes? Los esfuerzos característicos. ¿Para qué? No lo sabían. Ahora ya sabemos para qué. Para que yo me pare en una determinada sección, y ese esfuerzo característico, para que sea tal, tiene que ser el resultado de que cada punto de esta sección aporte a resistir ese esfuerzo característico. Y eso es lo que vamos a definir ahora. Lo que le pasa a cada punto, y el equilibrio de cada punto. Y a cada punto de la estructura le pasan dos cosas. Se tensiona, entonces vamos a definir lo que es tensión, y se deforma, y vamos a definir lo que es deformación. Y la tensión y la deformación están vinculadas entre ellas, a través de unas ecuaciones que también vamos a ver ahora. ¿Para qué? Y bueno, porque si ese punto está en equilibrio, tiene que ser lo suficientemente resistente, concepto relacionado con resistencia y con tensión, y tiene que ser lo suficientemente rígido, concepto relacionado con la deformación. Se tiene que deformar en exceso. Sí. No sé, creo que alguien me quería preguntar algo. ¿No? Bueno, ¿qué es lo que agregamos ahora a estabilidad 1? Primero, que no es un eje, pieza, sino que tiene forma, dimensiones, y que va a estar hecha de un determinado material. Y segundo, que es nuevo porque siempre han visto ustedes estructuras en el plano, pero las estructuras están en el espacio, que además de tener un corte, que ahora le estoy poniendo un nombre Q sub I, pero ustedes le llamaban Q nada más porque era el único que tenían. Porque la estructura estaba en el plano, pero también puedo tener un Q sub Z, puedo tener un Q así, y además el normal. Entonces lo único que hago es descomponer una fuerza resultante en tres direcciones cartesianas, en Z, en X y en Y, la fuerza. Pero también puedo tener un momento resultante, y ese momento resultante lo voy a descomponer en tres momentos. Dos flectores, que van a ser dos contenidos en el plano, y un torsor, que es el perpendicular. ¿Sí? Esto lo vamos a ir viendo en detalle más adelante, pero es para que nos ubiquemos nada. ¿Quieren preguntar algo? Seguro que sí, pero no sé si se van a animar. ¿Preguntan o no? ¿Seguimos? Por favor, si puede repetir usted. Yo me perdí ahí cuando habló sobre lo que le sucedía al punto perteneciente a la sección en Sí, cuanto a igual vamos a todo. verlo, ¿no? En detalle más adelante. Eso lo vamos a ver a lo largo de las diapositivas. Pero yo lo que les quiero, o sea, quiero que entiendan a dónde vamos, digamos, pero lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Estamos en claro que lo que veíamos el equilibrio global, pero para que algo esté en equilibrio global, se tiene que dar el equilibrio local. El equilibrio local es lo que le pasa a cada punto de la estructura. Pero entonces nosotros para llegar a un punto de la estructura vamos a hacer un paso intermedio, que es pasar por la sección transversal. Entonces yo voy a tomar la sección, como acá, y en esa sección voy a tomar un punto. Bueno, todos los puntos, pero vamos a tomar uno para empezar a estudiar. Entonces, ese punto, perdón, esta flecha.
Entonces un punto cualquiera para empezar a estudiar. Entonces ese punto, que pertenece a la estructura, ese punto le pasan, está sujeto a esfuerzo, pero como es un punto, el esfuerzo llegado a un punto se llama tensión, eso es lo que vamos a ver después. Y ese punto también se deforma. Entonces, el concepto de tensión del punto, para que no falle, esa tensión tiene que estar abajo, o ser más chica que la tensión que hace que el material falle. Eso, entonces nosotros tenemos que llegar a determinar cuánto vale esa tensión provocada por las fuerzas exteriores. Y para llegar al concepto de tensión, ahora lo vamos a definir en general, pero el esfuerzo normal provoca una determinada... Yo les cuento a qué queremos llegar, a lo que le pasa a un punto de la estructura. Si ese punto está en equilibrio, la estructura global, como consecuencia de que el punto está en equilibrio, de que todos los puntos están en equilibrio, están en equilibrio. ¿Sí? Pablo, creo que le preguntaste vos. Ese es el concepto general. ¿Cómo calcularlo ahora? No lo van a saber. Ahora, a lo sumo, podrán llegar a saber lo que han estudiado en estabilidad 1 esto. Las reacciones de vínculo, trazar los diagramas y poner los esfuerzos en la sección. Nada más. ¿Cómo calcular las tensiones? Vamos a empezar a definirlo hoy. Sí, ahí me quedó claro cómo de un esfuerzo se llega a un estado Claro, tensional. ¿cómo llegamos? No lo van a saber porque todavía no, porque vamos a ver, eso lo vamos a ver a lo largo de la materia, de la asignatura. Una unidad se llama esfuerzo axial, como el normal, otro esfuerzo de corte, como el corte, otro momento torsor, otro momento flexor, como el momento flexor. Y todo lo que esos esfuerzos, de manera separada, le provocan a los puntos del estudio. Después vamos a vincular todos esos esfuerzos, vamos a mezclarlos, cuando actúan todos juntos. ¿Sí? Y después vamos a hacer los prácticos y después el trabajo integrador lo van a hacer todos. Y van a calcular estructuras sencillas. Para que puedan compaginar, hilvanar los conocimientos de toda la materia en aplicaciones concretas, digamos. Por supuesto, considerando que es una materia de segundo año y elegimos las estructuras de tal manera que sean realistas y que puedan aplicar los conceptos que aprenden ahora, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos visto, Bien, ¿para qué vamos a aplicar? Bueno, todo esto que yo les he explicado con un ejemplo fácil está dicho acá. En estos dos aspectos que dicen A y B. Primeramente, bueno, les comento lo que dice acá arriba. La teoría de la elasticidad, ¿cuál es la diferencia fundamental con la resistencia de materiales? Que la teoría de la elasticidad, las soluciones son más exactas. Entonces, lo que se resuelve cuando se aplica teoría de la elasticidad, que es cuando las hipótesis de la resistencia de materiales no se pueden aplicar por algún motivo, lo que se resuelve son ecuaciones diferenciales que son un poco complicadas de resolver y por lo tanto necesitan métodos aproximados. Entonces llegar a una solución, en el caso de la teoría de la elasticidad, no la van a poder ustedes hacer a mano. En estructuras laminares se ve mucho de teoría de la elasticidad y en esa materia van a ahondar un poco más en esto. En cambio, la resistencia de materiales, como parte de esta teoría, se hacen una serie de hipótesis simplificativas, que para poder hacerla, por supuesto, tienen que ser aplicables esas hipótesis, por eso les digo que las estructuras que les damos son estructuras a las que se les pueden aplicar esas hipótesis, y les van a permitir encontrar resultados que son de aplicación práctica de esas estructuras. Y para eso vamos a tratar dos problemas. El problema en general de dimensionado y el problema de verificación. El problema de dimensionado también se llama problema de diseño. ¿Y qué significa? Significa que dada una estructura general, les pedimos, por ejemplo, que la dimensionen o la diseñen. ¿Qué significa eso? Les digo, por ejemplo, significa darle qué forma y qué dimensiones va a tener la sección transversal. ¿Entienden? Entonces ustedes van a decir, bueno, no, esta viga para que funcione de mejor manera tiene que ser de sección rectangular, de tanto de base y tanto de altura. Esto es dimensionar, darle las dimensiones. O también se la llama a veces diseño, porque no solamente tienen que darle las dimensiones, sino a veces les piden que diseñen la forma. Por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, en vez de sección rectangular, sería mejor que hagan una sección rectangular hueca, por ejemplo, o que sea un perfil doble T. Entonces, además de decir qué dimensiones va a tener, tiene que decir qué forma es la ideal. Eso es un problema de dimensionado, o sea que hay incógnitas en ese problema.
Y en el problema de verificación es una estructura que ya está, o una estructura o un elemento estructural, una viga, una columna, que ya está diseñada. Es decir, ya tiene la longitud, por supuesto que generalmente es un dato de diseño, que ya tiene qué altura va a tener, qué base va a tener, por ejemplo, que sea rectangular, y le dicen que la verifique. Entonces ustedes van a calcular cuáles son las tensiones, que vamos a definir ahora enseguida qué es, cuáles son las deformaciones, y se van a fijar que esas tensiones y deformaciones estén por debajo de las tensiones límites, de las tensiones que provocan la falla del material. Eso es verificación. Cuando yo conozco todo y me fijo, hago el cálculo, por eso les digo, ahora es abstracto, porque ustedes no saben qué es, solamente quiero que les quede el concepto. Límite del comportamiento del material. Yo siempre les doy ejemplos fáciles, porque la ingeniería es un desarrollo de lo que nos pasa todos los días sin pensar que estamos haciendo ingeniería. Mucho más sofisticado, mucho más aprendido, pero es una cosa de todos los días. Si yo les digo, a ver, tengo que comprar una cuerda, una soga, para colgar una maceta en el patio. Y ustedes lo primero que me van a preguntar es, ¿cuánto pesa la maceta? ¿Me entienden? Para saber si la maceta es chiquita, si la maceta es grande, si la maceta es de cerámica, si la maceta es de plástico, y bueno, va a depender cuán gruesa tiene que ser la soga que tengo que comprar. Ustedes están haciendo un cálculo ahí de cuánto se va a tensionar sin hacerlo. Eso que nosotros sabemos intuitivamente que necesitamos como dato, lo vamos a transformar en números para poder comprobarlo. ¿Está bien? Y esta es una clasificación general de los tipos de problemas que podemos encontrar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver, yo voy a buscarles un ratito. Voy a dejar de compartir esto, un segundito, y les voy a compartir, a ver dónde lo tengo, lo que era el trabajo integrador del año pasado, a ver si la tengo por acá. Sí, acá lo tengo. Espérenme 2 segunditos que lo puedo abrir. Bueno, ahora les comparto. ¿Están viendo ahí? Sí. Sí, profe. Bien, por ejemplo, el año pasado, el segundo cuatrimestre, el trabajo integrador tenía 4 ejercicios y eran estructuras reales, como el monumento a Washington, si no me equivoco, y esto nosotros le dábamos que se puede idealizar, lo cual es cierto, porque es una estructura como empotrada en la base y libre en el extremo, como un voladizo, que tiene una sección tubular hueca como la que ven acá, y este es el esquema estructural de esta estructura real. Bueno, esto lo tuvieron que calcular entero, hacer un montón de cosas. Ese uno, por ejemplo es otro, esto es un montacarga de verdad, está en una casa, bueno,
con un depósito, y este granero se puede esquematizar estructuralmente, este montacarga, se puede idealizar estructuralmente con una estructura como esta, semejante a un reticulado, con esta sección transversal. Esto es otro, por ejemplo acá, esta es un balcón en voladizo, con 3 perfiles doble T, y este balcón también se lo puede idealizar. Bueno, acá no está dibujada la idealización, esa la ha hecho cada grupo. Y el último ejercicio es un tanque cilíndrico que lleva un gas comprimido a presión, que también lo pudieron calcular. O sea que, terminada la materia, ustedes van a poder hacer ejercicios de este tipo. Y a eso es lo que viene, lo que estábamos viendo recién. ¿Qué es esto? ¿Qué es el problema real y el esquema de cálculo? Entonces, por ejemplo, que tengamos aquí este modelo está más simple, que es la estructura real. La estructura real que está formada por 4 columnas, una losa o un forjado armado en una dirección. Armado en una dirección, no sé si ustedes han visto en alguna obra, que tienen en las losas, que tienen las viguetas, que están armadas, por ejemplo, en esta dirección, para no hacernos lío. Y entonces, esto descarga en esta viga principal y en la viga que está atrás. Entonces, este sistema estructural nosotros lo podemos transformar en un esquema de cálculo con 2 estructuras o 2 pórticos simétricos. Un pórtico, que sería este que está aquí, que es este que hemos dibujado acá, donde la mitad de la carga del forjado o de la losa pasa a esta viga. Entonces esta es la descarga del peso propio en la viga, A, P. Lo mismo le pasaría a la de atrás, con la mitad del forjado. Entonces este sería un esquema de cálculo que ustedes en estabilidad 1 lo pueden resolver. Y después, en cada sección de este elemento, de este pórtico, tendrían actuando el momento, el corte y el normal. Y un esquema más simplificado aún, que también podríamos usarlo como paso intermedio, es tomar la viga de arriba, considerándola empotrada en el punto A de la columna AC y el punto B de la columna AC, y tendríamos esto como segunda simplificación. Eso es pasar de un modelo de un sistema real a un sistema estructural o esquema de cálculo. Ese va a ser el primer paso en nuestros problemas. Eso mayormente lo vamos a ver en los problemas, en algunos problemas, en otros problemas más avanzados, pero eso es a lo que llamamos esquema de cálculo, una simplificación del problema real, que conserva las características más importantes, las longitudes, y desprecia lo que no influye significativamente en el cálculo. Esa es la primera simplificación que se hace. Luego vamos a hacer una serie de simplificaciones adicionales que tienen que ver con el material, con la geometría del sistema, las cargas y su forma de aplicación y los desplazamientos. El material se considera continuo, homogéneo, elástico e isótropo. ¿Qué significa que el material sea elástico? Ya lo hemos visto y ustedes mismos lo repitieron recién, que recupera la forma que tenía antes de aplicación, la forma original que tenía previo a la aplicación de las cargas, cuando ésta se retira. ¿Qué significa homogéneo y qué significa isótropo? Estos conceptos ya los vieron, a ver si tengo una diapositiva vacía. Estos conceptos los vieron en estabilidad 1. Bueno, continuo significa que no tiene oquedades y que puede considerarse mediante, no lo quiero confundir, mediante ecuaciones continuas a su comportamiento. O sea, su comportamiento se puede considerar mediante ecuaciones que son continuas, porque no tiene oquedades ni discontinuidades de ese tipo a lo largo de su estructura. Homogéneo, ¿qué significa?
Homogéneo significa que todas las propiedades son las mismas en los diferentes puntos del cuerpo material. Y esto se los voy a acentuar porque quiero que entiendan la diferencia entre homogéneo e isótropo. Este significa que son las mismas en los diferentes puntos. Y esta significa que en cada punto las propiedades son las mismas en las diferentes direcciones. ¿Sí? Esta es que son las mismas propiedades en todos los puntos, y esta en que cada punto son las mismas en las diferentes direcciones. Iso viene de igual, tropo de comportamiento, entropía. ¿Está clara la diferencia, chicos? Entre Correcto. homogéneo e isótropo. Sí. O sea, uno tiene las mismas propiedades en cada punto y el otro las mismas propiedades, pero en todas las direcciones. Claro, y en los diferentes puntos, o sea, este en cada punto en todas las direcciones, y este en todos los puntos, pero no quiere decir que las tenga en las mismas direcciones. Miren, yo siempre les doy este ejemplo, que así les ilustro. Supongamos que yo tome, así, un trozo de madera. Una madera, ¿vieron esta como una madera de pino? Así, una madera que se le ve bien la veta, y que es claro que tiene unas propiedades así en esta dirección, por hacerlo así groseramente. O sea, la corto justo, ¿no? Tomando la dirección de la veta, digamos. Entonces, o la dirección de la fibra de la madera. Entonces, bueno, por supuesto esto es en 3D, ¿no? Tiene un espesor para atrás de la diapositiva. Entonces yo me agarro y estudio las propiedades. ¿Cómo se estudian las propiedades? Lo vamos a ver la clase que viene, o lo van a terminar de ver con el profesor Paloma. ¿Cómo se estudian las propiedades? Se hacen probetas, se cortan. Hoy estoy medio cruzada con esta herramienta. Bueno, esta es la beta, ¿no? Entonces, ¿cómo se estudian las propiedades de un material? Las propiedades se estudian experimentalmente en el laboratorio, no hay otra forma de estudiar las propiedades de un material. Entonces se corta una probeta. Tengo un pedazo grande de madera, bueno, muchas probetas, porque se hacen muchos ensayos, ustedes lo van a ver en materiales, a esas cosas, corto una probeta. Pero esto es totalmente intuitivo. Entonces yo corto una probeta acá y corto otra probeta acá. Resulta que como es la misma madera, cuando ensayo esta probeta, ensayo, ¿qué significa? La someto a la acción, la pongo en una máquina de ensayo y la someto, por ejemplo, a la acción de una fuerza de tracción que va creciendo. Entonces, tengo las dos probetas estas, y como es la misma madera, cuando yo la someto en esa misma dirección, así, en esta dirección, a ensayo, así, esperen que busco una fuercita, y la analizo así, bueno, con una fuerza perpendicular, y lo mismo hago con esta en la máquina de ensayo, la estiro, y determino unas propiedades. Pero resulta que cuando tome la probeta aquí, en esta dirección, en este punto del bloque de madera, o en este punto del bloque de madera, las propiedades que me dan iguales, si las mido así, que si las mido aquí. Pero si ahora resulta que la ensayo en la otra dirección, ¿cómo creen que me van a dar las propiedades? La roja con respecto a la negra. Iguales, diferentes. Diferentes. Claro, diferentes, porque la madera en la dirección de la fibra resiste una cosa, y perpendicular a la fibra, ¿cómo va a resistir? Más o menos. Más. ¿Qué se Menos. imagina? Menos, porque las fibras se tienden a abrir. Entonces va a resistir menos perpendicular, si yo le ensayo perpendicular a la fibra, que si le ensayo en la dirección de la fibra. Eso le pasa a la madera. Pero lo que le pasa en este punto, ensayando así y así, es lo mismo que me va a pasar en este punto, y que es la misma madera si la ensayo en las mismas direcciones. O sea, lo negro acá me va a dar igual que acá, y lo rojo me va a dar igual que lo rojo. Pero lo rojo y lo negro es diferente entre ellos. ¿Se entiende? Lo que ensayo aquí, lo que saco como resultado de la negrita acá, me da lo mismo que lo que saco como resultado de la negrita acá. Porque es la misma madera, pero me da diferente que la roja. Es decir, el material es homogéneo, si quieren, bueno, justo de la madera, que me
muy homogénea, pero una buena madera sí en los diferentes puntos puede tener las mismas propiedades, pero no en las direcciones que estamos analizando. Entonces, en la dirección negra y roja, que son perpendiculares entre sí, los resultados van a ser diferentes. Y entonces, ¿qué significa? Que el material no es isótropo, porque en las dos direcciones me da diferentes resultados. Este material se llamaría ortótropo, porque en direcciones perpendiculares tiene diferentes propiedades. Pero en este punto, y en otro punto de la madera, las propiedades van a ser las mismas. Diferentes en las dos direcciones, pero lo que le pasa a este punto es lo mismo que lo que le pasa a este punto. ¿Se entiende? Entonces puede ser homogéneo, pero no isótropo. ¿Se entiende? ¿Chicos? ¿O nada? Sí, sí, se Sí, se entiende. entiende, profe. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué se me ocurre de decirles de un material que sea al revés? Que sea isótropo, pero no homogéneo. Por ejemplo, supónganse que yo hago un hormigón. No lo someto bien a vibración, etcétera, todo el proceso que tiene el hormigón, y resulta que lo tiro, lo cuelo, y se me va todo el agregado grueso, o sea, la piedra, se me va abajo. Y arriba queda más el agua con el cemento. Igual el material, ustedes todo esto lo van a ver, pero ahora para que entiendan las propiedades. ¿Sí? Entonces, cuando lo menos se que yo saco el encofre, resulta que tengo toda la piedrita amontonada abajo, y arriba tengo más agua con cemento. Más tipo una mezcla. Entonces, ahí ya no va a ser homogéneo, porque los distintos puntos de la estructura tienen distintas propiedades, porque abajo va a ser más cerca de la propiedad de la piedra, y arriba va a ser más cerca de la relación de las propiedades del cemento. Pero va a ser isótropo, porque si yo donde está la piedra, no importa en qué dirección analice, me van a dar los mismos resultados. Y arriba, y no importa en qué dirección analice, donde tengo más agua de cemento, me va a dar los mismos resultados, pero no es homogéneo. ¿Me entienden? Y esa es la diferencia. Uno tiene que ver con la direccionalidad y el otro tiene que ver con el punto donde estoy. Bueno, si no entienden y me quieren interrumpir, me interrumpen. Porque veo que están tímidos, chicos. No tienen que estar tímidos, ahora tienen que preguntar, tienen que equivocarse, porque ahora están aprendiendo. Bueno, eso en cuanto al material. Entonces, generalmente vamos a trabajar con este tipo de materiales nosotros. Continúo, generalmente. ¿Me disculpan un segundito, chicos? ¿Podemos hacer 5 minutitos de descanso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, chicos. Bueno, profe, gracias. A ustedes. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Me Cuando habla a mí, hablaba, ¿no? por ejemplo, No sé quién habla. sí, sí, sí. Sí, Ahí sí, cuando usted decime. habla en el caso de la madera que dio el ejemplo, o sea, si yo la Sí. corto del lado Sí. de la fibra, me costaría más cortarla que no. Si es perpendicular
O sea, si vos cortás una probeta y la ensayás paralela a la fibra, es más resistente que si fuese perpendicular a la fibra. ¿Me entiendes? Claro, claro. Por eso, digamos, si yo le tenía que hacer un corte paralelo a la fibra, me costaría más, digamos, cortarla. Paralelo a la fibra te costaría menos, perpendicular a la fibra más, si seguís la beta, digamos. ¿Me entiendes? Bien, bien. Sí, sí, ahora sí. Gracias. Entiendes. Bueno, veo que no, supongo que están todos ahí. Podemos seguir. Bueno, ¿están, chicos? ¿Seguimos? Sí, profe. Muy bien. Bueno, después en cuanto a la geometría. En cuanto a la geometría, se hacen una serie de simplificaciones y eso nos permite llevar el problema en 3D a problemas que son planos, como barras, placas, bóvedas o bloques. Nosotros generalmente vamos a trabajar con barras, porque las placas, las bóvedas, bueno, no tanto los bloques, pero las placas y las bóvedas las van a ver en estructuras laminares. Y nosotros generalmente vamos a trabajar con problemas que son en 2D, pero que el elemento estructural se lo puede dibujar a través de lo que es su eje, que son las estructuras que sin ver ustedes de dónde salía el problema real, solamente veían el simplificado, eran las que veían en estabilidad 1. Esas barras son principalmente vigas y columnas. En cuanto a las cargas, también necesitamos esquematizar esas cargas, las fuerzas, sobre todo las fuerzas exteriores, que las podemos considerar, y eso lo saben de estabilidad 1, como concentradas o distribuidas. Y además vamos a considerar que las cargas, no sé si lo dice en la diapositiva que sigue, pero si no, yo se lo cuento acá, son cargas que se llaman cuasi estáticas, o sea, son cargas que se aplican de manera progresiva o lenta. Esas son las cargas que veían en estabilidad 1 y por eso la acción del tiempo no se considera que tiene influencia. Esto lo vamos a ver después cuando veamos un ejemplo de carga dinámica, pero las cargas estáticas son las cargas, llamamos cargas de servicio. Yo se lo voy contando, todo esto en las materias más específicas, como construcciones metálicas y madera, como ustedes lo van a ver en detalle. Porque si bien nosotros ahora le damos las cargas, usted no se pregunta si son estáticas o dinámicas, simplemente el tiempo ni lo pone, esa sería la diferencia del tiempo. Una carga estática es una carga que se va aplicando lentamente desde su valor nulo hasta alcanzar el valor máximo. Esas serían las cargas de servicio, como puede ser el peso propio de una estructura. No así, por ejemplo, la acción del sismo. La acción del sismo es una carga variable con el tiempo. Eso lo van a ver bien en hormigón armado 2. Y después los desplazamientos y las deformaciones con las que vamos a trabajar son pequeñas deformaciones. De esta manera vamos a poder asegurar que se cumplen los principios que vemos a continuación. El primer principio es el principio de rigidez. Esto que tienen aquí no es algo que se tengan que estudiar de memoria, ¿no? Sino entender lo que significa el principio de rigidez. Y no es algo que tengan que estudiar de memoria lo que tienen abajo porque es un ejemplo. Y a ver, yo sobre todo lo que más me interesa de esto, que aquí no vamos a aplicar muchas ecuaciones, más adelante sí, es que lo entiendan. Porque si entienden esto, después aplicar ecuaciones es poner correctamente los valores que les dan de datos los problemas. ¿No? Pero quiero que entiendan qué es lo que estamos haciendo y a dónde queremos llegar. Entonces vamos a ver cuáles son los principios que hacen posible la aplicación de la resistencia del material. El primer principio, como les digo, es el principio de la rigidez. El principio de la rigidez es lo que ustedes aplicaban en estabilidad 1. ¿Y qué significa eso? Miren, miremos la figura que tenemos a la izquierda. Esta que está acá. Después vamos a leer lo que dice el principio. Pero miremos la figura que está a la izquierda. Lo que está en verde son las reacciones de vínculo, que ¿cómo las calculamos? Las calculamos del equilibrio. El equilibrio trae como consecuencia que yo tenga que tener estas reacciones, el equilibrio global. ¿Y cómo
hacen para calcularlas. Hacemos sumatoria de fuerzas horizontales y verticales, sumatoria de momento, y nos queda una reacción vertical que sería igual a F1, una reacción horizontal que sería igual a F2, y un momento reactivo que sería F1 por L. ¿Está claro eso? Luego la sumatoria me va a dar eso. ¿Sí? Y con eso ustedes trazaban el diagrama de momento, el diagrama de fuerza, etc. Pero nunca se preguntaban cuál era la geometría original y cuál era la geometría después que apliqué las cargas para calcular las reacciones. ¿Por qué? Porque consideramos válido el principio de rigidez. O sea, el principio de rigidez me asegura que yo puedo aplicar las ecuaciones de equilibrio, tanto en la geometría deformada con la geometría indeformada, y esas condiciones de equilibrio se satisfacen. Y eso es una consecuencia de trabajar en lo que se llama pequeñas deformaciones. ¿Es posible eso? Y sí, hay problemas en los que sí es posible, y otros problemas en los que no. Que necesariamente tengo que usar la configuración deformada. Por ejemplo, el caso de cuando trabajamos con caucho. El caucho es un material, el caucho es un plástico, una goma, que se deforma mucho ante la aplicación de las cargas, y por lo tanto yo tengo que ir considerando el equilibrio a medida que voy aplicando las cargas, y las cargas van deformando la estructura. Eso es lo que se llama trabajar en grandes deformaciones. En esta materia no vemos eso, pero yo no quiero que apliquen los conceptos diciendo, es pequeña deformación, no saben ni lo que están haciendo, sino que sepan eso. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si tienen que calcular el apoyo de un puente, el apoyo de un puente se hace hoy en día mucho, con lo que es el equivalente a lo que era un apoyo móvil, que eran los rodillos grandes que ustedes pueden ver, por ejemplo, en el puente de Vaqueros, que es con planchas de neopreno, o planchas como les digo, de caucho, y planchas metálicas. Entonces eso le da movilidad a la estructura, sin llegar a ser un rodillo específico, pero tiene grandes desplazamientos. Entonces se calcula de otra manera, con grandes deformaciones. Pero ¿qué significa lo que les estoy diciendo? Que yo pueda poner aquí el principio de rigidez. ¿Qué significa? Que acá puedo plantear las ecuaciones de equilibrio en este sistema, o puedo plantear las ecuaciones de equilibrio en este sistema. Y me tiene que dar lo mismo. Eso puede pasar únicamente si son pequeñas las deformaciones, porque si las deformaciones son grandes, ¿qué significa? Que esto se va a desplazar, o los desplazamientos son grandes, perdón, que esto se va a desplazar mucho acá, provocado por esta fuerza. Si ustedes se imaginan nada más cómo sería la deformación, esto bajaría acá por la acción de F1, y esto se acortaría por la acción de F2. Eso es intuitivo, después eso lo vamos a poder calcular. Pero ahora, de verlo nada más, yo ya me imagino cómo esto se va a deformar, que es esto que tienen en azul acá. Entonces, ¿qué pasaría con las reacciones de vínculo? La reacción B seguiría siendo F, pero ¿qué pasaría con el momento? Y el momento ahora sería la suma de F1 por L menos lo que se acortó la barra, porque F1 ya está un poquito más cerca, el F1 sería en esta dirección, más, perdón, sería F1 por L menos delta, más F2 por la flecha F, lo que baja este punto. Entonces las ecuaciones de equilibrio se tendrían que ir actualizando con los desplazamientos de la estructura. Lo que me permite el principio de rigidez, y es que es aplicable, es que las ecuaciones de equilibrio se calculen en la estructura indeformada. Ese es el principio de rigidez. ¿Qué significa el principio de superposición? Que es otro principio que se aplica bastante en la resistencia de materiales. Básicamente lo que dice es, acá esto que tenemos acá es un ejemplo, que dice que los efectos que un sistema de fuerzas provocan en una estructura, lo puedo calcular como la suma de los efectos que cada fuerza de ese sistema produce por separado. Entonces, por ejemplo, que tengamos una viga como esta. Entonces, en esa viga tengo un sistema de fuerza. ¿Cuál es el sistema de fuerza? F1 y F2. Y yo tomo un punto de la estructura, por ejemplo, un punto C, ubicado acá en el eje. Uno de los efectos provoca muchos efectos de F1 y F2. Uno de los efectos es el desplazamiento del eje de la pieza. O sea, ¿se imaginan esta viga? Yo la aplico como una carga. Tengo que imaginarme la deformación grande, porque si no, no la vería a simple vista la deformación. Pero me imagino que se deforma mucho, simplemente para poder aplicar, para poder ver esto que estamos viendo acá.
y el desplazamiento del punto C va a ser originado por F1 y por F2. ¿Cómo lo calculamos? Todavía no lo sabemos hacer, pero lo vamos a aprender a hacer en esta materia. El desplazamiento este es provocado por 2. ¿Este principio qué me dice? Bueno, calcule el provocado por F1 en el mismo punto, y calcule el desplazamiento en C provocado por F2 en el mismo punto, por supuesto. No voy a calcular el desplazamiento acá y le voy a sumar el desplazamiento acá, en el mismo punto. Y entonces, este que está acá es la suma de este más este. ¿Sí? ¿Y en qué me beneficia esto? Me pueden decir ustedes, bueno, ahora no, ahora solamente sabemos el principio, pero más adelante vamos a ver que sí nos beneficia. Porque nosotros podemos aprender el cálculo con una única fuerza del desplazamiento de puntos de la raya, y cuando ya la tengo, puedo decir, bueno, cuando ya calculé de una fuerza, yo puedo poner que esta distancia es una distancia genérica z, y después lo único que hago es agregar esta F1 está a una cierta z, esta F2 está a otra distancia z, y como ya calculé con F1, le cambio el valor de z y ya calculo con F2, y luego sumo los dos desplazamientos. Por ejemplo, eso es el principio de superposición. Ese principio de superposición es aplicable cuando se cumple la condición anterior de elasticidad que ya le hemos dicho. Y lo que hemos dicho acá de pequeñas deformaciones. Vamos al tercer principio. El tercer principio que vamos a aplicar en esta asignatura, y bueno, y esto sí lo van a aplicar más adelante también, es el principio de Saint-Bernard. Este principio que dice que las tensiones que actúan en una sección que se encuentra alejada del punto de aplicación de un sistema de fuerzas o de cargas, solo depende de las fuerzas y del momento resultante de ellas, situados a un lado o el otro de la sección analizada. Veamos el ejemplo que les hemos puesto acá. A ver, si nosotros lo miramos a esto, como lo miramos en estabilidad 1, y yo solamente miro esta sección de aquí, esta sección de aquí, y aplicamos el método, y vemos lo que veíamos en estabilidad 1, ¿qué me resulta actuando acá en el eje de esta pieza? Vamos a dibujar el eje de la pieza. Ahí. Entonces yo hago un corte acá, ¿y qué me resulta actuando en la sección azul? La resultante de esto, fíjense, si hacen F menos F, no tengo ningún normal acá, el normal acá valdría 0, ¿sí o no? Aquí. Porque si yo entro por la derecha tengo, solo en este punto tengo F acá y F acá, me corro un poquito más para acá y ya tengo F menos F. Acá me da 0 la resultante de la fuerza. ¿Y qué es lo único que me queda actuando en la sección? Un momento flector que hace esto. Y que si lo miramos con la regla de la mano derecha, tendría un vector momento sobre la sección transversal, como que veíamos hace un rato. Entonces el momento vale F por H, eso es todo lo que tengo actuando. Y si me voy a una sección más alejada todavía, por ejemplo acá, voy a seguir teniendo el resultado de este sistema de fuerzas, que es F por H, en todos los puntos. Si ahora tomo la de abajo que está empotrada de otra manera, y tomo la sección a la misma altura, tiene otro sistema de fuerzas aplicado. ¿Quién fue? Aquí. ¿Y qué fuerza, qué acciones tengo, qué esfuerzos característicos tengo en esta sección ahora? Y de nuevo, tengo F menos F, me da 0, no tengo fuerza, y lo único que tengo actuando es un momento flector, a pesar de que las fuerzas que le dieron origen es una F raya, y una H raya diferente de esta F y de esta H, pero en la sección termina actuando un momento que es igual a este. ¿Ven? O sea que sistemas de fuerzas que aparentemente son diferentes, me dan un momento resultante y una fuerza resultante que es la misma para los dos. Entonces, si
a ustedes a esto se lo hubieran dado en estabilidad 1, el diagrama de momentos de esto hubiera sido el diagrama de momentos igual para esta, a pesar de que las fuerzas de origen son diferentes. Entonces, ¿dónde influye el modo de aplicación de las cargas? En las cercanías del punto de aplicación. Nada más. Nosotros nos alejamos un poco, y eso es lo que dice el principio de Saint-Venant, las acciones de los dos sistemas de fuerza son equivalentes, porque me provocan el mismo esfuerzo característico. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Estamos? ¿Seguimos? Sí, profe, se entendió bien. Bueno. Muy bien, chicos. Entonces, ¿cómo estamos? La resistencia a materiales es una parte de la teoría de la elasticidad, por lo tanto necesito que el material sea elástico. Además vamos a pedir que sea homogéneo e isótropo. Luego vamos a ver algunas consideraciones que qué pasa cuando tengamos dos materiales en la misma sección, pero vamos a partir básicamente de hipótesis similares. Le agregamos cómo las cargas se aplican de manera lenta, porque la variable de tiempo no la consideramos. Vamos a agregarle que los sistemas van a ser sistemas que lo podamos representar a través del eje de la pieza, para reducir el problema 3D a problemas 2D, bidimensionales o unidimensionales. ¿Qué hemos agregado? Las simplificaciones en cuanto las hipótesis, principios de rigidez, principios de superposición, principio de Saint-Venant, y además hemos dicho que, bueno, el principio de rigidez, que era una consecuencia de que vamos a trabajar con pequeñas deformaciones. Bueno, ahora esto que está acá con un poco con ecuaciones, no son ecuaciones que vayamos a aplicar, son ecuaciones que nos van a permitir llegar a definir las tensiones. Esto, miren que acá está hecho en general, ustedes saben que cuando se explica la teoría se explica con sólidos en general. Esto que vamos a hacer acá es lo mismo que yo les expliqué para esa viga simplemente apoyada, que le había puesto una carga P1 y una carga P2. Ahora vamos a suponer que la estructura es una estructura que está en equilibrio con un sistema de fuerzas. ¿Qué significa que está en equilibrio? Con una ecuación un poco más larga, que está en equilibrio significa que está en equilibrio en todas sus partes. Entonces, que la sumatoria de fuerzas, supongamos que, perdón, no se los he dicho esto, pero para que no se pierdan, lo que vamos a ver es las fuerzas interiores, o sea, los esfuerzos característicos, a través de lo que se llama método de las secciones, que ya lo hemos visto hace un rato, sin decir que se llamaba método de las secciones. Método de las secciones básicamente ¿de qué consiste? Voy a cortar una estructura en equilibrio con una sección, delta, que son las secciones que hemos dibujado en esa diapositiva en blanco que tenía, y vamos a restituir el equilibrio de lo que quito, por ejemplo, quito la parte C2 de la estructura, con la acción de todas estas fuerzas aquí. O si quito la parte C1 de la estructura, restituimos el equilibrio en la sección con todo eso que quito. ¿Sí? Si eso pasa, significa que la resultante de todas las fuerzas que están del lado, del lado 1 se tienen que equilibrar con P delta 2, con la parte que quité. Y si quito la parte 1, todo lo que me queda en la parte 2 se tiene que equilibrar con las resultantes de la parte 1. Ahora, ¿por qué he puesto mucha fuercita? Esta es una sola fuerza P1, pero esa fuerza está distribuida en todos los puntos de la estructura, porque para que la estructura funcione como tal, todos los puntos tienen que estar unidos. Todas esas resultantes de pequeñas fuerzas en toda la sección me da como resultante una fuerza P delta negrita. Pero en cada punto actúa una pequeña fuerza, en cada delta de área de la estructura. Y esas fuerzas están en equilibrio. Externo, todas las fuerzas, desde P1 hasta P(n), P1, P2, el equilibrio externo. Y en equilibrio interno, que son estas fuerzas que están acá. ¿Sí? Muy bien, entonces cuando nosotros sacamos, por ejemplo, perdón, me vuelvo acá. Si supongamos que tomo la parte C2, en lo que hemos hecho hace un rato, ¿se acuerdan? En el ejemplo que les dibujé, estábamos tomando como la parte C1 porque estábamos mirando de este lado. Ahora lo miramos de acá. Tomo la parte C2. Todas estas resultantes que están acá
si calculo todas, todas estas pequeñas fuerzas que están en cada punto de la estructura, en cada delta de área, le calculo la resultante, es lo que me preguntaba recién muy bien un compañero. ¿La fuerza de resultante está necesariamente acá? No, me puede en cualquier lado, por ejemplo acá. ¿Está claro? Esa R, me vuelvo acá arriba, es la resultante de todas estas fuerzas que actúan en cada punto que conecta una parte con la que corte. Esa es la diferencia con estabilidad 1. En estabilidad 1 directamente ustedes sacaban la resultante acá, con esta y con esta. Ahora me voy a un paso intermedio, porque yo ya sé que esto no es un eje, que esto es una sección, que tiene un material, que hay puntos estructurales ahí. Entonces en cada punto actuamos. ¿Sí? La resultante de todos esos P me da una R. Una resultante que no necesariamente está en el centro geométrico. Esa R tiene componentes, si quiero, en un sistema cartesiano, en la dirección Z, en la dirección X y en la dirección Y. Cuando a esa R la traslado al centro geométrico, me genera una R raya que va a ser igual a R, ¿y qué más me genera cuando la traslado acá? Un momento. Lo llamo raya cuando está en el centro geométrico, nada más para hacer la distinción, pero R por la distancia esta que hay de este punto al centro geométrico, me da un momento, un vector momento. Entonces me queda actuando en el centro geométrico una resultante y un vector momento. Y esa resultante tiene tres componentes. La resultante R raya tiene un componente N, que es el esfuerzo normal o axial, que tiene la dirección del eje Z, y en coordenadas cartesianas, dos esfuerzos de corte, un QX y un QY. Si quieren, podríamos hacerlo así. A ver, voy a buscar un papel. ¿Me ven, no? ¿O dejo de compartir pantalla para que me vean? No sé qué prefieren. Sí, lo veo, profe. ¿Me ven bien? ¿Seguro? No sé si hay algunos que estén con el celular. Bueno, como los que hablan dice que sí, creo que sí, entonces. Bueno, ahí ven bien. ¿Ven el cuaderno que tengo en la mano? Sí, profe. Bueno, entonces supongamos, bien, supongamos que este cuaderno, que esta es la sección transversal. Y esto sigue para allá. O sea, la estructura esa que tienen ahí, el C2 está para allá. ¿Sí? Entonces tengo la estructura. Cada un punto está unido a la otra parte acá de la estructura. Es un corte. Entonces en cada uno hay fuerzas que tienen distintas direcciones. ¿Sí? De todas esas fuerzas saqué la resultante y la resultante me quedó aquí. La traslado al centro geométrico aquí. Cuando la traslado genera un momento. Entonces tengo una resultante y un momento. Empecemos con R, con la fuerza, después vamos al momento. Entonces R, supongamos que la resultante es esta lapicera. Esa R tiene cualquier inclinación en el espacio, ¿correcto? Entonces yo la descompongo en principio en dos. Una, así, contenida en el plano de la sección, que como está contenida en el plano de la sección, es un corte. Y otra, así, que es el normal. ¿Está bien? El normal según el eje de la pieza, o sea que no hay duda. Es normal a la sección, no tengo otra posibilidad. Pero el corte, contenido en el plano de la sección, puede ser cualquiera. Entonces, para facilitar el análisis, en vez de trabajar con un Q genérico, lo descompongo en dos. Uno en una dirección vertical y en una dirección horizontal, que son los ejes de la cartesianos. Después vamos a ver que se trabaja en ejes principales. Pero por ahora, lo llamemos X y Y. Vamos a ver que tienen que ser los ejes principales de la sección X1 y X. ¿Está claro? ¿Chicos? Sí, profe. Bien. Profe, Sí. Ya tenemos la resultante. Bien. ¿Ustedes con qué veían generalmente? Si esta era la viga así, ustedes estaban acostumbrados a tener cargas así, verticales, entonces estaban acostumbrados a tener un corte así nada más, y un normal a lo sumo. Bueno, ahora sabemos que el corte, que la resultante me puede dar así, por lo tanto tengo un normal, un corte ahí, y al corte lo descompongo así, y así. O sea que se me agrega el QX, digamos, como otro, pero se trabaja igual que con el QI. Y ahora tenemos un momento resultante. Y el momento espérenme un segundito.
Momento para las deducciones vamos a usar nosotros el vector momento, pero para que se ubiquen. Yo puedo tener el plano del momento, puede tener con respecto a la sección es la lila. El plano del momento con respecto a la sección puede estar así. O sea, no está ni así, que sería flector, porque está el plano del momento perpendicular, el plano del momento, o torsor, porque el plano del momento está ahí incluido en la sección. ¿Ven? Entonces tiene cualquier inclinación el plano del momento. O sea, que si el plano del momento es así, el vector momento tiene cualquier dirección respecto al eje, que es lo que tiene dibujado ahí. Cualquier dirección. Ni está así, ni está así. Tiene cualquier dirección. El vector momento. Plano del momento. Entonces el plano, si lo vemos con el plano del momento, es así. El momento lo puedo descomponer primero en dos partes. Uno, contenido en el plano de la sección, que es el que tuerce, cuyo vector momento, si ese es el plano del momento, el vector momento es el MT, que dice ahí, por eso se llama torsor, perpendicular a la sección. Y, estaba así, como así, y uno así, que flexa la sección. Y ese flector lo descompongo en dos. Uno así, que es el MI, el MX, porque el MX es así, así. Y el MI, que le hace así a la sección. ¿Estamos? Entonces, el momento. El vector momento es un momento cualquiera igual que el eje. Lo descompongo en dos, en principio. Uno, perpendicular al plano de la sección, que lo que hace es torcer la sección. Sí, ya, la tuerce. Y otro, perpendicular al plano de la, y otro contenido en el plano de sección como vector. Y entonces el contenido en el plano de la sección lo puedo descomponer en dos. Uno en el eje X, que es el MX, y uno en el eje Y, que es el F. ¿Estamos? Entonces, este y esto, que son los esfuerzos característicos, están dibujados acá todos juntos. Y son los 6 esfuerzos característicos que podemos tener en un sistema cartesiano ortogonal. Son los que estaban acostumbrados a ver ustedes, que era UI, M y MX, pero ahora en el espacio se le agrega el momento torsor, el otro momento flector y el otro corte. Y si eso está en equilibrio, tienen que estar en equilibrio todas las sumatorias de fuerza, las 6 sumatorias de fuerza. Perdón, las 3 de momento, las 3 de fuerza y las 3 de momento. ¿Sí, chicos? ¿O no? ¿Seguimos? Bueno. Muy bien. Entonces, las ecuaciones de equilibrio vectorialmente es que la sumatoria de fuerzas, que sería en X, en Y y en Z, y la sumatoria de momentos en X, en Y y en Z, tiene que ser igual a 0. Esas son las ecuaciones de equilibrio, que en principio ustedes para lo único que las usaron es para dar origen a las reacciones de vínculo. Bueno, eso se puede escribir de manera vectorial, como lo tienen acá, Fx, Fy, Z, y a los momentos, que se lo puede escribir como las distancias, que son 3 distancias por las 3 resultantes de Fx, Fy y Z, o se la puede escribir usando el producto vectorial. No los vamos a confundir con esto, porque esto lo vamos a ver más adelante en detalle. Lo único que me interesa es que sepan que a estas fuerzas, cuando las trasladamos acá, originamos los momentos, los 3 momentos, y los 2 cortes y el normal. Bueno, en un caso simple, bueno, esto ya se los acabo de decir recién, pero acá lo vemos en un ejemplo. Si nosotros tenemos una viga como esta, que es lo que veían en esta, bueno, no veían este paso en estabilidad 1, pero esto se lo puede llevar fácilmente a un problema plano, ya que las cargas están en el plano YZ. Entonces este problema, por ejemplo, lo podemos estudiar así, como las cargas a lo largo del eje Z, a lo largo del eje Y, esto me da lugar a un normal, a un corte Q sub I, como es el único que hay, lo llamo Q,
el normal es el único que hay en Z, lo llamo N, y un momento flector MX, que es lo que hace flectar a la sección así, que como no es el único que hay, lo llamamos N. Bueno, ahora sí vamos a empezar con unos conceptos básicos de elasticidad. Un problema como para analizar un poco esto tienen en el práctico. La teoría de la elasticidad, como ya les dije, es una parte de la mecánica y estudia el comportamiento de los cuerpos sólidos cuando responden a un comportamiento elástico. Y en ese caso, ¿qué es importante que se considera? Esto en física uno ya lo deben haber visto. Se consideran que la fuerza y el desplazamiento son proporcionales. Y esa proporcionalidad, que es lo que tienen puesto acá, está dada a través de un operador mecánico que se llama K. Y ese operador mecánico K es la rigidez de la estructura, no del material, de la estructura. Entonces, si la fuerza se incrementa, le corresponde un desplazamiento mayor a través de esa constante, de ese operador mecánico, que es una constante de proporcionalidad. Y eso se puede representar gráficamente con esta recta que está acá. Entonces, a mayor desplazamiento, mayor fuerza, y de nuevo, la proporcionalidad está dada por la rigidez K. Nosotros vamos a ver, a medida que avancemos en esta materia, cómo se calcula esta rigidez K. Y por supuesto, la inversa de esta relación, que es despejar el desplazamiento como F sobre K. Si bien acá, en este problema uniaxial, es una cosa que parece trivial, en problemas complejos, y van a verlo en estabilidad 3, da origen a dos métodos diferentes, que son el método de la fuerza y el método de los desplazamientos. Y eso depende de cuál sea la incógnita. Aquí, la variable libre es el desplazamiento, y en el otro caso la variable libre es la fuerza. Eso se los cuento nada más, en estabilidad 3 van a tener oportunidad de ver los dos métodos. Bueno, a ver, yo prefiero que veamos esto intuitivamente. A ver. Está claro que lo que estamos diciendo, que la fuerza es proporcional al desplazamiento. O sea, mayor desplazamiento requiere que se realice una fuerza mayor. Entonces, esta constante de proporcionalidad que está acá, ¿de qué creen ustedes que va a depender? De las propiedades del material. Muy bien. De las propiedades del material, esa es una de las cosas que depende. Pero hay una cosilla más. Pero muy bien, de las propiedades del material primero, porque si yo les doy esta barra de acero, no va a ser lo mismo que si le doy esta barra de telgopor, ¿no es cierto? Voy a tener que hacer mucha más fuerza en el acero para provocar el mismo desplazamiento que provocaría en el telgopor. Pero ahora si yo les doy dos barras de acero, ¿de qué más va a depender la cantidad de fuerza que tenga que hacer para hacer el mismo desplazamiento? De la geometría. Muy bien, de la geometría, o sea, del área de la sección transversal. Entonces, en este K, no sabemos cómo, pero es lo primero que vamos a empezar a estudiar. En este K, o sea, en cada unidad que veamos, cuando veamos esfuerzo axial, cuando veamos momento flector, cuando veamos momento torsor, cada unidad, vamos a ver cómo calcular este K para los distintos tipos de esfuerzo que tenemos acá. Es el caso axial, obviamente estoy aplicando la fuerza axial. Depende, siempre va a depender de las propiedades del material, ya veremos cómo se llama esa propiedad, y además de las propiedades geométricas de la sección. Si tengo obviamente una sección transversal de mayores dimensiones, me va a costar más generar el mismo desplazamiento que si tiene menor dimensión. Por ejemplo, si esta barra tiene de acero, tiene 1 milímetro de diámetro, va a ser una cosa, y si tiene 1 centímetro de diámetro, deformarla necesita más fuerza. O sea que eso, ¿dónde se mete eso? En la rigidez de la estructura que es este K. Entonces, con los conceptos así generales que hemos visto, llegamos a lo que se llama, lo que tenemos acá que se llama diagrama de Tonti. Diagrama de Tonti, que es Tonti es un matemático italiano, que todavía vive, que diseñó este diagrama. También es un poco más complejo porque tiene incluida la variable tiempo. Nosotros la vamos a ver así, este diagrama.
que lo que tiene incluido son los campos de la mecánica y cómo entre ellos se vinculan. Y cada uno de estos campos nosotros los vamos a definir a lo largo de la materia para los distintos esfuerzos característicos y vamos a estudiar las relaciones que hay entre ellos. Los campos que contienen este diagrama son de dos tipos. Los campos vectoriales, que son los desplazamientos y las fuerzas, y los campos tensoriales, que los vamos a definir, bueno, no sé si llegaremos hoy, pero sí, a la tensión vamos a definir, vamos a definir las tensiones y las deformaciones en la próxima clase. Son los campos tensoriales, y estos son los campos vectoriales. Y a la vez hay una relación entre los campos de desplazamientos, que es un campo vectorial, este es el campo de desplazamiento, el campo de la fuerza, el campo de tensión y el campo de deformación. Y cada uno lo podemos relacionar de manera siguiendo las agujas del sentido de la aguja del reloj o en sentido contrario. Y eso nos permite resolver un problema estructural, la relación y el conocimiento de estos campos. El campo de desplazamiento, ¿por qué es un campo vectorial? U, no se lo ve acá, pero está en negrita porque es un vector de desplazamiento, es el desplazamiento de cada punto de la estructura. Y el desplazamiento de cada punto de la estructura, lo escribo acá, U, que es un vector, o sea, en negrita, tiene tres componentes. La podemos llamar U sub 1, es lo que se desplaza un punto a lo largo del eje X1, o sea, en la dirección X1. U sub 2 es el desplazamiento de un punto de la estructura en la dirección X2, y U sub 3 es el desplazamiento del punto de la estructura en la dirección 3. O sea, el desplazamiento completo del punto tiene componentes en la dirección X1, en la dirección X2 y en la dirección X3. Entonces las coordenadas son X1, X2, X3, pero los desplazamientos U1, U2, U3. O bien, si usamos las coordenadas X y Z, las componentes del desplazamiento, bueno, este le voy a subrayar acá porque es negrita, quiere decir negrita, serían U en la dirección X, B en la dirección Y y W en la dirección Z. Esos son los desplazamientos. El campo de las fuerzas tiene las siguientes componentes: Fx, Fi y Fz. Y luego, trasladadas al baricentro, me aparecerán los momentos, ¿no es cierto? Las fuerzas, corte normal, momento, cuando traslade al baricentro. Pero las fuerzas, en general, en eje X y Z, tienen esas tres componentes. Y estos se relacionan con los campos. A partir de las fuerzas, determinamos con las ecuaciones de equilibrio las tensiones, que vamos a definir ahora, y a partir de los campos de desplazamiento podemos determinar las deformaciones. Ya vamos a definir ahora qué son esas. Y a la vez, las tensiones y las deformaciones se relacionan con lo que se llaman las ecuaciones constitutivas. Las ecuaciones constitutivas, la más fácil de todas es la ley de Hooke, que es la ley que deben haber visto en física 1, que para el caso uniaxial, la tensión es proporcional a la deformación a través de esto que se llama módulo de Young, que es una propiedad del material. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer ahora? A lo largo de toda la materia, vamos a ver, para cada esfuerzo característico, la relación que hay entre el esfuerzo característico, que es esta posición en el campo, las tensiones que se producen, las deformaciones que se producen y la relación con los desplazamientos. Vamos a verlo para cada esfuerzo característico. Entonces lo que vamos a empezar es definiendo qué se entiende por tensión. Luego, qué se entiende por desplazamiento y la diferencia que hay entre un desplazamiento y una deformación. Lo vamos a ver en bastante general, porque todavía como no empezamos a ver esfuerzo característico por esfuerzo característico, no vamos a poder calcularlos. Pero este es el esquema que vamos a seguir. Y esto que tienen puesto acá como ecuaciones es el ejemplo para el caso axial. O sea que esto todavía no lo van a entender, pero cuando veamos el caso axial van a ver que encontramos estas cosas que están aquí. Entonces, ya estamos en hora casi. Bueno, entonces,
no me voy a, como ya faltan 3 minutos, no me voy a meter a definir lo que es la tensión. Bueno, a ver, capaz que sí. Podemos definir en 2 minutitos lo que es la tensión, igual vamos a empezar por acá el lunes. ¿Qué es una tensión? O sea, lo que primero que vamos a definir es esto. Primero una tensión para luego pasar al concepto de tensor de tensiones. Entonces, lo que nosotros habíamos visto, ¿se acuerdan cuando separábamos en la parte C1 de la parte C2? Habíamos dicho que en cada punto de la estructura estaba actuando una pequeña fuerza que actuaba en un delta de área. Entonces yo en el delta de área aíslo un punto K y hago el cociente entre la fuerza, delta de fuerza, y el delta de A que tiene ese punto, y hago tender a cero el área, lo que obtengo es lo que se llama el vector de tensión completa. Es decir, ¿qué es la tensión? La tensión sería la fuerza que está actuando en cada punto por unidad de área. Entonces, si definimos la delta de fuerza sobre el delta de área y hacemos tender a cero, lo que me queda es la derivada de P respecto del área. Y eso, como tiene una dirección cualquiera en el espacio, me da lo que se llama el vector tensión completa. ¿Sí? O sea, lo que hacemos es, tenemos la sección transversal, en la sección transversal pongo un área, sobre esta área va a quedar actuando una parte de las fuerzas P que tenían actuando acá en la parte C2, ¿se acuerdan? Bueno, ese delta de P lo divido en el área en el que está actuando, y me va a dar, por supuesto el delta de P tiene una dirección cualquiera, lo divido en el delta de área y me va a dar y lo hago tender a cero al área, para que me quede justo en el punto, me va a quedar un vector que se llama vector tensión completa. Ya que la fuerza es un vector, esto va a ser un vector. Ese vector de tensión completa se llama T. Y ese tiene lo mismo que tenían las fuerzas, la fuerza resultante que estaba en el baricentro acá, tengo el vector de tensión completa, tiene dos componentes. Una componente normal, la fuerza por unidad de área normal, que se llama sigma, y que es la tensión normal. Y una componente en el plano, que se llama tensión tangencial, porque es tangente al plano, que son las que tienen dibujadas acá. Estas son las componentes de T. Sigma n, que es la tensión normal, que la llamamos sigma, y la tensión tangencial, que tiene dos componentes, en la dirección x1 y en la dirección x2. Bueno, lo dejamos ahí, así seguimos el lunes, desde acá, ¿sí? ¿Chicos? Hola. Hola, profe. Bueno, profe, Bueno, gracias. nos vemos el Liz, lunes. ¿me escucha? Sí, Daniel. Chicos, atiendan. Sí, para decirle a los chicos, aprovechar que el cuestionario de mañana va a ser tipo multiple choice, ¿no? Lo haremos a partir de las 12:15, sí, tenemos unos 15 minutitos para explicarle. O sea que no tienen que tener ni papel ni foto, van a entrar a la plataforma y ahí van a poder responder. ¿Mm? Eso. Bueno, profe. Chicos. ¿Es totalmente Bueno. teórico el cuestionario? ¿O hay que calcular algo por el estilo? Hay que pensar un poco y saber todos los conceptos teóricos. Bien. Y haber hecho el práctico y entendido, porque si ustedes lo han entendido, ¿por qué hacen las cosas? Así que. Hasta mañana el plazo, ¿no?, de la entrega del práctico, para cargarlo. Sí. Sí. Bien, bien. Disculpe, profe, Bueno. ¿sería en el horario de clase? Sí. Sí. Bueno. Gracias. Bueno, chicos. Bueno, nos vemos entonces. Hasta luego. Profe, gracias. Hasta luego, Hasta luego. profe. Hasta luego. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias. Ah, profe.